El silencio absoluto no existe, veréis. Es una mentira, una invención de los poetas y los desesperados. Siempre hay algo, el zumbido de tu propia sangre en los oídos, el crujido de los cimientos de la casa, el viento suspirando a kilómetros de distancia. Siempre. Yo lo sé mejor que nadie, porque una vez, hace ya una vida, mi trabajo consistió en escuchar la nada. Y os aseguro, que la nada, a veces, responde. Tenía 23 años. La vida era un camino de tierra lleno de baches y yo necesitaba dinero. No para lujos, no. Para algo tan simple como seguir adelante. Fue entonces cuando vi el anuncio en un periódico de la capital, de esos que ya casi no existen. No pedían estudios, ni experiencia. Solo dos cosas. Capacidad para la soledad absoluta y discreción inquebrantable. La paga era astronómica, absurda, de esas cifras que te hacen leer el anuncio 2 veces, pensando que es una errata o una estafa. Y aquí os lanzo la primera pregunta, la que yo mismo me hice 1000 veces en la oscuridad. ¿Y tú qué habrías hecho? ¿Habrías aceptado un trabajo así, tan bien pagado, pero tan vacío? Yo era joven, la necesidad apretaba y la curiosidad... la curiosidad siempre fue mi perdición. Llamé al número que aparecía. La entrevista no fue en una oficina con secretarias y café malo. Me citaron en la cafetería de un hotel antiguo, de esos con sillones de terciopelo gastado y olor a cera y tiempo. El hombre que me esperaba se presentó como el señor Barda. Era impecable, traje gris, ni una arruga, zapatos que brillaban como espejos negros. Tenía una calma que no era paz, sino contención, como un lago helado con algo muy grande moviéndose bajo la superficie. No me preguntó por mi vida, ni por mis trabajos anteriores. Solo me miró, me estudió, más bien. Sus ojos, de un color indefinido, parecían pesarme el alma. El trabajo es sencillo, muchacho, dijo con una voz tan monótona como el goteo de un grifo. Lo llamamos vigilancia acústica. Le llevaremos a unas instalaciones subterráneas, seguras. Allí, su única tarea será monitorizar un canal de audio. Un único canal. Hizo una pausa, como si saboreara cada palabra. En ese canal no debe haber nada. 0 decibelios. Silencio puro. Su trabajo es asegurarse de que siga así. Si el indicador se mueve, si detecta cualquier cosa, por mínima que sea, aprieta un único botón rojo y nos avisa. Nada más. No investigue, no pregunte, solo informe. Parecía demasiado fácil. ¿Y eso es todo? Pregunté, sintiéndome un idiota. ¿Escuchar el silencio? El señor Barda esbozó algo que podría haber sido una sonrisa, pero no le llegó a los ojos. El silencio puede ser muy elocuente. Lo que buscamos es una anomalía muy específica. No se preocupe, es improbable que ocurra. El anterior vigilante estuvo 3 años y no pasó nada. ¿Y por qué lo dejó? Se me escapó. La pregunta flotó en el aire denso de la cafetería. Barda tomó un sorbo de su taza, despacio, deliberadamente. Necesitaba aire fresco, dijo al fin. Y la forma en que lo dijo me geló la sangre. No era una explicación, era una advertencia. Acepté, por supuesto que acepté. 2 días después, un coche sin insignias me recogió en una esquina anónima. Condujimos durante horas, adentrándonos en una zona de páramos y colinas bajas, donde el mundo parecía haberse despoblado. Finalmente, llegamos a una pequeña construcción de hormigón que parecía una estación meteorológica abandonada. Dentro, solo había un ascensor industrial. Bajamos, y seguimos bajando. Sentía la presión en los oídos, un mundo de tierra y roca apilándose sobre mi cabeza. Las instalaciones eran una cápsula de modernidad enterrada en lo antiguo. Un pasillo blanco, un pequeño apartamento funcional con cama, cocina y baño, y una puerta de acero al fondo. La sala de control era circular, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de un material oscuro y poroso que absorbía cualquier eco. En el centro, una única silla ergonómica frente a una consola.
Y en la consola, una pantalla con un osciloscopio que mostraba una línea perfectamente plana, y un gran medidor de aguja, clavada en el cero absoluto. A su lado, el botón rojo, protegido por una cubierta de plástico transparente. Eso era todo, mi mundo para los próximos 6 meses. Los turnos, me explicó Barda antes de marcharse, eran de 12 horas de vigilancia, 12 de descanso. La comida y todo lo necesario se reponía una vez al mes, a través de un montacargas. No tendría contacto con nadie. Una última cosa, dijo Barda desde la puerta, con esa calma aterradora suya. Ando intente buscar la fuente de la señal. No intente comprender qué estamos monitorizando. Cuanto menos sepa, más seguro estará. Su predecesor era demasiado curioso. Considere esto un monasterio tecnológico. Su única fe debe ser esa aguja. Y se fue. El sonido de la puerta de acero al cerrarse fue el último ruido del mundo exterior que escuché en mucho tiempo. Las primeras semanas fueron extrañas, pero soportables. La novedad, el sueldo que se acumulaba en mi cuenta, la sensación de estar en un secreto importante. Leía, hacía ejercicio en el pequeño espacio, cocinaba, y durante 12 horas al día, me sentaba en esa silla, mirando la línea plana y la aguja inmóvil. El silencio era tan profundo que al principio resultaba físico. Podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. Mi propio cuerpo se convirtió en una orquesta de ruidos. El latido de mi corazón, el rumor de mi estómago, el casi inaudible silbido de mi respiración. Pero el cerebro humano no está hecho para el vacío. Después de un mes, empezó a jugar conmigo. Creía oír susurros justo en el umbral de la audición, palabras sin forma que se desvanecían si intentaba concentrarme. A veces, juraría que escuchaba una melodía lejana, como la de una caja de música rota. Pero la aguja no se movía. La línea seguía plana. Era yo, mi mente, hambrienta de estímulos, se los estaba inventando. O eso me decía a mí mismo, una y otra vez, mientras el café se enfriaba en la taza y las paredes parecían acercarse 1 milímetro cada día. El cambio real, la transición de la inquietud al miedo, llegó una noche del tercer mes. Durante una inspección rutinaria del equipo, descubrí una pequeña placa de metal suelta detrás de la consola principal. La curiosidad, mi vieja enemiga. La desatornillé con la uña. Detrás, en un pequeño hueco, había un cuaderno de espiral. El diario del hombre anterior, de Andrés. Al principio, sus anotaciones eran tan mundanas como las mías. Descripciones de la comida, libros leídos, reflexiones sobre la soledad. Pero poco a poco, su escritura empezó a cambiar. Se volvía más apretada, más urgente. Asterisco, día 47, asterisco ley. Asterisco, sigo oyendo cosas. Sé que es mi cabeza. Pero hoy ha sido diferente. No ha sido un sonido. Ha sido una sensación. Como cuando entras en una habitación y sientes que alguien acaba de salir. Esa quietud cargada de presencia. Pero aquí, la sensación es que no ha salido. Sigue aquí, en el silencio, asterisco. Seguí pasando las páginas. Sus entradas eran cada vez más febriles. Hablaba de la línea del osciloscopio. Escribía que, aunque seguía plana, a veces le parecía que... Asterisco vibraba asterisco. No lo suficiente para mover la aguja, pero sí para generar una especie de resonancia en sus huesos. Una frecuencia tan baja que no se oía, se sentía. Asterisco, día 82. Ya no creo que esto sea un puesto de vigilancia. Creo que es un puesto de guardia. No estamos escuchando para detectar algo que viene de fuera. Estamos escuchando para asegurarnos de que algo no sale. Esta sala no es un oído. Es el tapón de una botella. Y lo que hay dentro está empezando a golpear el corcho, asterisco. Asterisco, día 114. He cometido un error. He intentado usar los diagnósticos del sistema para triangular la fuente. Es una tontería, sé que Barda dijo que no lo hiciera, pero la locura me empujaba. La señal no viene de ningún sitio. No tiene coordenadas. Es como si la fuente fuera el propio silencio. Como si el silencio fuera una entidad, una cosa viva, y nosotros estuviéramos monitorizando su sueño.
Y anoche, por un segundo, creo que abrió un ojo, asterisco. La última entrada me dejó sin aliento. La caligrafía era un garabato casi ilegible. Asterisco, día 135. Se movió, la aguja, ni un milímetro, solo tembló, pero lo vi, y escuché, no fue un ruido, fue una exhalación, un suspiro muy largo, que venía de todas partes y de ninguna. No pulsé el botón, no podía, porque de repente lo entendí. El botón no es una alarma, es una cerradura, o quizás, un detonador. Barda no me dijo qué pasaba si lo pulsaba, solo que lo hiciera, y si el plan no es contenerlo, y si es destruirlo, y si al hacerlo liberamos algo peor. Me voy, diré que no aguanto más, que necesito aire fresco, es mejor que me crean loco a que sepan que tengo miedo. Quien quiera que lea esto, no escuches el silencio. Escucha lo que hay asterisco detrás asterisco del silencio. Y no aprietes el maldito botón, asterisco. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Todo cobró un sentido horrible. La calma de Barda, el sueldo desorbitado, el aislamiento, no éramos vigilantes, éramos carceleros, o quizás, cebos. Sentado en esa silla, el silencio ya no era vacío. Era denso, pesado, como agua oscura. Sentía que me observaba. Cada crujido de mi cuerpo, cada pensamiento, era analizado por una inteligencia invisible y paciente que habitaba en la ausencia de sonido. Las semanas que siguieron fueron un infierno psicológico. Dormía con la luz encendida, comía sin hambre, y durante mis turnos, no apartaba la vista de la aguja, no por deber, sino por terror. Cada minuto era una batalla contra el impulso de salir corriendo de allí. ¿Pero a dónde? Estaba a cientos de metros bajo tierra, en medio de la nada. Andrés se había ido, había escapado, quizás yo también podría. Y entonces, una noche, a las 3 de la madrugada, ocurrió. Estaba bebiendo mi sexto café, con los ojos secos y la nuca rígida. El aire en la sala pareció espesarse, la temperatura bajó un par de grados. Y la aguja se movió. No fue un salto, fue un temblor, un espasmo casi imperceptible. Se movió de la marca del 0 a la siguiente, minúscula, y volvió. Un parpadeo. Si hubiera estado distraído, no lo habría visto. Pero lo vi, y al mismo tiempo, a través de los auriculares de alta fidelidad, lo oí. No era un susurro, no era una palabra, era el sonido de la arena cayendo sobre un tambor de piel, pero increíblemente lento. Grano a grano, un sonido seco, íntimo y antiguo. Y venía de muy lejos. O de muy adentro. Mi corazón se detuvo, mi mano se quedó suspendida en el aire, a medio camino entre la taza y mi boca. Miré el botón rojo, su cubierta de plástico parecía brillar con una luz propia. La advertencia de Andrés resonaba en mi cabeza. Asterisco, no es una alarma. Es una cerradura, asterisco. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir el protocolo para el que me pagaban una fortuna? ¿Pulsar el botón y confiar en que Barda y su gente sabían lo que hacían? ¿O hacer caso al diario de un hombre que quizás solo había perdido la cabeza por la soledad? ¿Qué contenía aquel silencio? ¿Y qué era peor? ¿Dejarlo despertar o provocarlo con una acción desconocida? El temblor de la aguja cesó. El sonido se desvaneció. La línea del osciloscopio volvió a ser una calma perfecta. Pero algo había cambiado para siempre. La jaula se había resentido. El prisionero había demostrado que seguía allí. No pulsé el botón. Me quedé paralizado en esa silla hasta que terminó mi turno. Luego, empaqué mis pocas cosas. Usé el intercomunicador de emergencia, el que solo debía usar si me estaba muriendo, y dije que había tenido un ataque de pánico. Que no podía soportarlo más. Que necesitaba salir. La voz que me respondió fue neutra, sin sorpresas. Me dijeron que el relevo tardaría 24 horas en llegar. Fueron las 24 horas más largas de toda mi vida. No volví a entrar en la sala de control. Me quedé en mi pequeño apartamento, con la puerta cerrada, escuchando el silencio desde el otro lado, esperando que no volviera a hablar. Cuando Barda vino a buscarme en persona, no me hizo ninguna pregunta.
Su rostro era una máscara de granito. Me llevó en el mismo coche silencioso y me dejó en la misma esquina anónima. Me habían pagado hasta el último céntimo. Mientras me bajaba, bajó la ventanilla. Hizo un buen trabajo, dijo, y sus ojos sin color me perforaron. El silencio se mantiene. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Él sabía que yo mentía, y yo sabía que él lo sabía. No sé qué ocurrió después de que me fuera. No sé si la aguja volvió a moverse. No sé si mi sustituto pulsó el botón. No sé qué era aquello que vigilábamos. Y no quiero saberlo. A veces, por la noche, cuando todo está en calma aquí, junto al fuego, y solo se oye el crepitar de la leña, me parece volver a sentirlo. Esa quietud cargada de presencia. Y me pregunto qué habría pasado si yo hubiera cumplido con mi deber. Si hubiera sido un buen empleado. Me pregunto qué puerta abrí o cerré para siempre con mi miedo y mi silencio. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual a un hombre con un traje impecable y una sonrisa tranquila. Porque a veces, las peores jaulas no tienen barrotes, solo silencio.